Amada Iglesia de Dios, paz a nosotros. Ocupe sus lugares, hermanos. Y bueno, pues espero que ya estemos listos. Si no es así, pues vamos a ir sacando nuestro cuaderno de lecciones sabáticas, nuestra Biblia. Y a quienes pues también, hermanos, tenemos esa costumbre de anotarlo, de registrar, pues vamos a ir haciéndolo. Tenemos hoy avance, ¿verdad?, de la lección, de las lecciones que estamos estudiando referente a el santuario en el desierto. Así es, que bueno, también es el tabernáculo. Y pues ya tuvimos unas primeras lecciones sobre el santuario, sobre el tabernáculo. Lo estamos estudiando, lo estamos revisando en cada uno de sus apartados. Y bueno, pues también viendo, hermanos, este tabernáculo, el alcance que todavía tiene, el que todavía siguió teniendo aún después de haber terminado su tiempo. Y hoy toca, hermanos, el altar de los sacrificios. ¿Sí estamos en lo correcto? El altar de los sacrificios. Muy bien, pues vamos a entrar. Y me refiero a que vamos a entrar porque el santuario, el altar de los sacrificios estaba dentro de los límites del santuario, estaba dentro del patio principal. Y bueno, pues por ahí vamos a empezar. ¿Por qué estamos empezando por el altar? ¿Qué era lo primero que veían aquellos que acercaban sus holocaustos, aquellos que acercaban sus sacrificios, se acercaban a la puerta del santuario? ¿Qué es lo primero que veían? Pues el altar, así es. Entonces es lo primero que vamos a estudiar, el altar de los sacrificios. Y tenemos un objetivo, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer el objetivo que dice así: recordar que este altar de holocaustos representa el lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y que los sacrificios que se llevaban a cabo en el área, en él, eran la sombra de su magnífico sacrificio, mostrándonos así su gran amor. Muy bien, pues en este objetivo y en este primera parte del santuario, que es el altar de los sacrificios, pues ya tenemos un acercamiento directo con el cristianismo, ¿no? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el acercamiento con Jesucristo que nos está enseñando este objetivo? Pues el sacrificio del Maestro, precisamente, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, y pues ya nos está dando una parte importante, y yo me iría más allá que importante, hermanos, pues el propósito o el motor del que estamos nosotros como Iglesia de Dios, porque estamos estudiando un lugar que para quién fue entregado, para quién fue hecho este lugar, hermanos, del santuario. Bueno, si es para Dios, definitivamente que aquí sabemos, ¿verdad?, que ahí es donde estaba la presencia de Dios, pero ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Quiénes son los que lo tienen a su cargo, a su responsabilidad? De manera general, hablamos del pueblo de Israel. O sea, el santuario fue dado al pueblo de Israel, sabemos quiénes eran los responsables, pero con el sacrificio de Jesucristo ya estamos entendiendo que ahora vemos dónde tenemos nosotros, ¿verdad? Parte también como hijos de Dios, como cristianos, pero pues no como israelitas. Vamos a seguir entonces abordando. Entonces el objetivo, pues ya prácticamente, hermano, nos puso allí en el mapa que este lugar tiene una representación y un propósito con nuestro Maestro. Tenemos una lectura bíblica, vamos a acercarnos a nuestra lectura bíblica, está en Éxodo capítulo 27. Y bueno, como sabemos, hablar del libro de Éxodo, pues estamos hablando del principio, precisamente de la salida del pueblo de Israel en el desierto, y pues prácticamente, hermanos, estamos viendo que en este andar por el desierto fue donde nuestro Dios les da al pueblo de Israel leyes, mandamientos y también precisamente las indicaciones y las instrucciones para la construcción de este lugar, que ya lo vimos en las lecciones pasadas. Hoy pues vamos a ver el altar de los sacrificios que está en el libro de Éxodo 27 del versículo 1 al 8. Y bueno, pues voy a preguntar a algunos hermanos, ya tienen por ahí el micrófono, ¿quién nos apoya con el micrófono? Para ver quién de nuestros hermanos o nuestras hermanas nos quiere apoyar en leer, hermanos, Éxodo 27 del 1 al 8, y que los demás vayamos siguiendo esta lectura. ¿Alguien, mis hermanos? Mi hermana está aquí adelante, si nos puede ayudar mi hermano Prócoro con nuestra hermana para que escuchemos. Nuestra hermana lo va a leer. Les pido si nos ponemos todos de pie. Vamos a ponernos de pie para escuchar la lectura. Nuestra hermana es quien va a llevar la lectura y nosotros vamos a prestar atención. Éxodo capítulo 27, va a leer nuestra hermana del 1 al 8. Adelante, hermana. Harás también altar de madera de sitín, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y los cubrirás de metal.
Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas, y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Pueden nuevamente ocupar sus lugares. Bueno, pues aquí están ya las instrucciones, las indicaciones, y vamos a toparnos con esta constante, hermanos, cuando se trata de algunas cosas, algunos lugares, algunos accesorios que nuestro Dios manda. Pues vamos a ver esto, ¿verdad? Las medidas, vamos a ver los materiales muy específicos, y para que pueda ser posible la elaboración. Este lugar, hermanos, tanto el santuario como cada uno de esos lugares, el altar, la realidad es que hoy en día pues no se tiene algún vestigio de ellos, pero fíjense cómo es la escritura de nuestro Dios, que es tan específico, hermanos, que es posible que nosotros lo podamos, quizás iniciando, ¿verdad?, con nuestra mente, imaginarlo, pero también es posible, hermanos, que podamos tal vez plasmarlo y entender cómo era y cómo se refiere. Vamos a ir empezando. El cuaderno nos da esta propuesta de que empecemos así. Ya vimos cuál es el objetivo, que es el propósito, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, nos está mencionando cómo estaba hecho. De hecho, si tenemos todos nuestro cuaderno, creo que sí, ¿verdad? La mayoría tiene su cuaderno de lecciones. Ahí vienen precisamente algunas ilustraciones, podemos ver algunas ilustraciones de cómo, de acuerdo a las indicaciones que menciona, pues podernos darnos una idea en dónde se encontraba, qué es lo que había, pero sobre todo, para qué era hecho este lugar. El altar de los sacrificios, pues es hecho precisamente para presentar aquí, pues lo vamos a ver ahorita, holocaustos, sacrificios de diferentes elementos que también ahorita los vamos a compartir. Vamos a pasar por lo pronto al versículo para memorizar, que nos da también cualidades. Ya por ahí mencionábamos al principio sobre la ubicación y sobre por qué estamos empezando con el altar, pero bueno, también en la cita que es Éxodo 46, pues nos da también algunos detalles de este lugar. Así que, mis hermanos, que tengan preparado mencionar su versículo, les pido que se pongan de pie. Vamos a iniciar como se viene realizando, los que son de nuestro lado, mi lado derecho, nuestros hermanos que se pusieron de pie, para que demos comienzo a el versículo para memorizar. Adelante, gracias. Y pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto en la puerta del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto detrás de la puerta del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Gracias. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio.
Éxodo 46. Amén. Amén. Pasamos con los hermanos del lado izquierdo, que los hermanos que vayan a dar su texto para memorizar. Adelante, hermana. Después pondrás el altar del holocausto delante del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del testimonio, del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Bien, parece que de abajo somos todos, entonces nuestro hermano nos va a apoyar con los hermanos de la parte de arriba que también quieran mencionar para que se pongan de pie nuestros hermanos y ahorita nuestro hermano se acerque con el micrófono y también participemos de este texto para memorizar. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 46. Amén. Amén. Bien, parece que somos todos. Bien, mis hermanos, pues ese es el texto para memorizar, es algo muy corto, pero bueno, como lo mencionamos al principio, ¿verdad? Nos da más o menos algún propósito, alguna indicación de dónde se encontraba y estaba, como ya lo mencionamos, en la parte interna del templo. Vamos a avanzar con la lección, mis hermanos, ahorita vamos a ubicarnos todavía mucho mejor. La verdad es que yo sé que con la lectura nos ayuda mucho a entender cómo era, dónde se encontraba, para qué se utilizaba, pero pues también a veces los recursos visuales nos pueden ayudar, ahorita lo vamos a ir también complementando, pero vamos a ver, importante lo que dice el primer párrafo, para que podamos entrar ya en materia con respecto al altar del sacrificio, algunas funciones, algunos datos importantes necesarios que tenemos que conocer, así que si alguien quiere, hermanos, participar, pues digan, nuestra hermana, adelante, nuestra hermana nos ayuda con la lectura, y viene nuestro hermano Prócoro con el micrófono, para que nos ayude con la lectura del primer párrafo. Para cumplir con los sacrificios que Dios había prescrito, mandó que se construyera un altar a la entrada del atrio que circundaba
el santuario. A este se le llamaba el altar de los holocaustos, el cual fue construido con madera de sitín, cubierto por dentro y por fuera con planchas de metal, bronce, que lo protegían de la acción del fuego. Sus medidas eran 5 codos de ancho por 5 codos de largo y 3 codos de alto. Se entiende que hasta la mitad estaba lleno de tierra, Éxodo 20:24, y lo demás era hueco, donde estaba colocado el enrejado sobre el que se ofrecían las víctimas. Tenía en cada esquina unos anillos en los que se metían las varas con las que se transportaba. Éxodo 38, 4-7. Gracias, hermana. Bueno, pues aquí ya nos da algunos datos, hermanos, de este lugar, de este espacio. Definitivamente que entendemos que era para llevar aquí los holocaustos. Ya vimos que es como muchos de los artículos que se construían en aquella época, dice que son de madera, pero estamos hablando de un lugar donde pues, se va a ver mucho fuego, ¿no? Se va a estar quemando constantemente algo, entonces obviamente que hacer algo de madera, pues eso se lo va a consumir, ¿no? Pero ya nos aclara que todo, y de hecho muchos de los artículos que vamos a ver más adelante estaban hechos de este tipo de materiales, era madera de sitín y después es recubierto, ¿verdad? Dice que tenían unas placas, unas planchas con las que era recubierto por dentro, por fuera, ya nos menciona un enrejado, ya nos menciona que era hueco, ¿no? A veces uno se imagina, ve una imagen y pues que no lo comprendemos muy bien, pero si estamos entendiendo que va a ser un lugar donde se va a quemar constantemente, sobre todo carne, bueno, pues es hueco, ya vemos que tiene tierra, ¿no? Donde caen los restos, y un enrejado que se lleva, pues donde es colocado los animales. Entonces aquí estamos viendo pues lo básico, las indicaciones y las medidas. Vamos al siguiente párrafo y después vamos a ver algunas imágenes. ¿Sí, mi hermana? ¿Es comentar o va a leer? ¿O las dos? Ah, sí, mi hermana, muchas gracias. Nos apoya entonces con la lectura del siguiente párrafo y vamos a ver unas imágenes. Adelante, hermana. Dice, en este altar se llevaba a cabo el holocausto continuo y los demás sacrificios que estaban ordenados por Dios para las fiestas y para el sábado. Tenía 4 cuernos y a los lados sus anillos con las varas para ser transportado. Fue precisamente en los cuernos del altar donde se derramaba la sangre de las víctimas. El otro también. Está bien con eso, hermana. Muchas gracias. Sí, aquí nos sigue dando más indicaciones. Ya nos menciona que este lugar es donde todo lo que tenía que ver con sacrificio, holocausto, ya sea el continuo que era del diario, el de las fiestas, aquí se realizaba. Mencionábamos que también el pueblo, ¿verdad? El pueblo también llevaba, ahorita lo vamos a leer, llevaba también sus presentes, sus sacrificios, sus holocaustos, todo en este lugar donde se realizaba. Y ahora sí, mis hermanos, si me apoyan, por ahí tenemos unas imágenes que vamos a compartir. Vamos a verlo de la parte general, como normalmente vemos todo el esquema. Si me ayudan a ir, mis hermanos, con la presentación, con la primera diapositiva que tenemos, donde podemos ver aquí el esquema, hermanos, y se ve precisamente el lugar. Y bueno, este es el lugar general que conocemos, ¿no? Que ya lo hemos visto. Ahí está el tabernáculo en el desierto, vemos todo el patio, todo el lugar, el atrio que ya se mencionó. Ahí está lo que se levantaba con sus columnas, con las cortinas, y obviamente que la parte principal, lo más grande que ahí vemos, pues es el tabernáculo del que ya se habló hace 8 días. Y mencionábamos que en la puerta, no sé si se alcanza a distinguir, ahí se ve como en grisecito, ¿no? Está un número 2, ahí en ese número 2 es donde está la puerta del atrio. Y lo que mencionábamos es que entrando, lo primero que se ve, pues es el altar. Entonces pasamos a la siguiente, que es lo mismo, pero así como que en una ampliación. Mis hermanos se me llevan con la siguiente diapositiva, y solamente para ubicar, ahí está el altar de los sacrificios, ahí se aprecia. Es importante, hermanos, mencionar, ya lo mencionamos, no hay realmente algún vestigio de exactamente cómo eran, porque estamos hablando de muchos años y estamos hablando que ha habido también cambios en diferentes épocas con respecto al tabernáculo. Entonces, lo que nosotros vemos es eso, son ilustraciones, algunas son artísticas, algunas son un poquito más técnicas, ¿no? De cómo eran estos lugares, para que nos demos alguna idea. Entonces, lo que estamos viendo, pues es eso, ¿verdad? Es por parte de nuestros hermanos apoyó, y bueno, ahí está una visualización. No necesariamente debió de haber sido así, no lo sabemos, algunas cosas no lo sabemos, verán en algunos casos que no tiene las varas, o que es mucho más grande. Tiene que ver también con algunas épocas que, bueno, si es necesario lo iremos mencionando. Pero bueno, ahí es donde está ubicado. De hecho, si pasamos a la siguiente, ya podemos ver otra ilustración un poco más artística de cómo
pues podemos imaginarnos este espacio, ¿verdad? Ahí está, algunos muestran las indicaciones, sobre todo el tamaño, la dimensión con la que era este lugar y era este espacio. El propósito, ya lo mencionamos, es para que ahí se presentaran ofrendas y sacrificios. ¿Y qué era, hermanos? ¿Qué era lo que normalmente, a ver si alguno de ustedes quiere participar, que quiera apoyarnos? ¿Qué es lo que en este lugar se presentaba? ¿Qué es lo que llevaban? ¿Qué es lo que ahí se quemaba? Hablando ya muy particularmente, ¿qué era, hermanos? ¿Qué recuerdan? Hablamos de animales, ¿verdad? ¿Qué animales? Corderos, becerros, ¿qué más recordamos? Carneros, os alcanzo a escuchar por ahí. Chivos. Cuando hablamos de animales, prácticamente estamos hablando, podemos empezar a decir animales limpios, ¿verdad? Animales, y estamos mencionando, pues, ganado vacuno, ¿no? Sobre todo animales pues, ya conocemos lo que ya mencionaron ustedes. ¿Qué otro tipo de animales, hermanos? Solamente eran animales vacunos, animales palomas. Entonces hablamos de aves, también también se presentaban. ¿Qué otra cosa, hermanos, recuerdan? ¿O es nada más, era lo único que ahí se quemaba? Harina, mencionaron harinas, entonces podemos hablar de cereales, ¿sí? ¿Algo más o es todo? Las libaciones, ¿qué son las libaciones? Por ahí mencionaban aceite, alcanzan a escuchar el aceite. Entonces, la sangre propiamente de los animales, pero lo que era específicamente ya lo mencionamos, el animal, pueden ser aves, ahorita vamos a ver algunas citas, y también pues había otras cosas más que se quemaban que ya las mencionaron. Es en el libro de Levítico capítulo 1, el libro de Levítico es donde inicia, hermanos, precisamente el libro de Levítico comienza con todo lo que en este lugar se presentaba. ¿Quiénes lo quemaban? Aquí nos va la indicación, no sé si ya lo leímos, sino ahorita más adelante creo que en el siguiente párrafo ya nos da el detalle. Pero lo que hace referencia a lo que aquí se quemaba, inicia en el libro de Levítico capítulo 1, libro de Levítico capítulo 1, aquí el versículo 1 nos empieza a dar la indicación. Lo voy a leer, dice así, Levítico 1:1 dice, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, machos sin tacha, lo ofrecerás, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Amén. Aquí están, y de hecho todo el capítulo da indicaciones, ¿verdad? No es hoy el propósito, pero si quisiéramos saber, era todo un proceso, hermanos, que se tenía que seguir un orden. Y aquí nos menciona, bueno, si va a presentar animales, ¿a dónde se tenían que acercar? Dice, a la puerta del tabernáculo. ¿Ahí con quién se van a encontrar, hermanos, en la puerta? Con el sacerdote es el que va a recibir. Y bueno, todo el capítulo 1 nos da todas estas indicaciones. El versículo de este mismo capítulo, el 14 y el 15, mencionan ahora lo que me decíamos, que otro tipo de animales se acercaban. Dice el versículo 14, si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová, ¿de qué? De aves, presentará su ofrenda de tórtolas, de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y así vamos a encontrar indicaciones específicas para, por ejemplo, para el vacuno, ahora nos lo menciona para las aves, pero finalmente, ¿en qué lugar mencionamos? Ahí en ese mismo espacio que ya estaba destinado para ello, así era. Mencionaron ustedes también cereales, ese viene en el capítulo 2. El capítulo 2 nos va a mencionar que otra cosa más se quemaba aquí. Dice el capítulo 2, el versículo 1 y 2 de Levítico 2 dice, y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será ¿de qué? Flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y su aceite con todo su incienso, y ¿lo qué? Lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Igual, también aquí se quemaba. Y me parece muy interesante la lectura, hermanos, que no nada más da indicaciones, sino menciona algunos puntos importantes de lo que representa y de lo que significa llevar el sacrificio. Porque no nada más era pues la obligación de llevarlo, sino tenía un propósito, ¿verdad? ¿Cuál, por ejemplo, en este versículo, qué propósito nos menciona?
¿Para qué era la ofrenda? Al final del versículo dice, ¿para qué? Bueno, oblación, ¿a qué se refiere oblación? Es una ofrenda, es algo que se entrega, es algo que se da. Pero dice al final del versículo, ofrenda encendida, ¿para qué? Para recuerdo de olor suave, ¿a quién? A Jehová. Es algo que le estamos dando, ¿a quién? ¿Y cómo llega a nuestro Dios? Como un olor suave. ¿Han olido la carne, hermanos, cómo huele a quemada? Bueno, a quienes son muy de gustos alimenticios de carne, y cómo sienten el olor, hermanos, de ahí del asador quemándose la carne. Bueno, es agradable, ¿no? Digo, para nosotros como personas que lo comemos, pero aquí está hablando para nuestro Dios como una ofrenda, como algo que se le entrega, y dice la cita que es un olor, ¿qué? Suave, que es un olor suave para nuestro Dios. Pero les digo que cada uno va agregando un concepto importante. Lo que aquí nos está plasmando es que esto es ¿para quién? Es para Dios. Y de hecho el mismo Levítico nos va a decir, bueno, si es para Dios, ¿cómo lo vas a presentar? ¿Verdad? Y sabemos cómo se presentaba esta ofrenda, hermanos. ¿Cómo se presentaban los animales? Sin defecto. Dice que sin mancha, ¿verdad? Se tenía que entregar, en pocas palabras, se tenía que dar a nuestro Dios, ¿qué cosa? Lo mejor, ¿verdad? Dice, hay unas citas que dicen, ¿lo mejor de qué? De tu ganado, o sea, el que tú veas que es el que dices, wow, este animalito, no hay otro como él. ¿Para quién es? Para Dios. Esas indicaciones también las va mencionando Levítico. Y cuando entramos a la parte de, por ejemplo, ahorita que ya vimos en el capítulo 2, que no son animales, cómo tenía que ser la elaboración de estos materiales. Por ejemplo, han escuchado, bueno, mencionábamos harina, pero aquí da un término muy específico, dice que es flor de harina. Esto es todavía mucho mejor, ¿no? No soy tan experto yo en las harinas, pero entiendo que son unas harinas muy, muy suaves, unas harinas muy finas las que se entregan. Y la elaboración de los panes, pues imagínense, ¿no? Debe ser de una calidad como, pues excelente, ¿verdad? Magnífica, ese nuestro hermano. ¿Y esto para quién es? Eso es para Dios. Entonces, esos detalles, esas cualidades son importantes que lo sepamos por nuestro objetivo, ¿verdad? Porque ya nos estamos adelantando y estamos empezando a visualizar el objetivo, que esto representa a quién. Todos esos sacrificios, ¿a quién representan? Pues a Jesucristo. Entonces tenemos que ver cómo el Levítico nos deja ver que todo lo que se ofrecía aquí tenía que ser lo mejor, tenía que ser perfecto, tenía que ser bien hecho, tenía que haber mucha dedicación por parte de quien lo llevaba, ¿estamos de acuerdo? Mucha dedicación y algo muy personal, ¿no es así? Yo no sé si algunos de ustedes han tenido algún animal, hermanos, pero que lo estén preparando para comérselo. Yo no lo sé, ¿no? Alguna gallina que tengan desde chiquita y ya que tiene el año, dicen, ya está lista para el caldo, ¿no? ¿Sí es así? ¿O se encariña uno con los animales? ¿No? ¿No les ha pasado que llevan al animalito, ahí está el chivo, lo tenemos ahí a veces con un mes, ¿no? Que esté ahí. No, ya empiezan a sentir algo extraño cuando dicen, ya viene el señor que lo va a preparar. Oh, no, ya no quiero chivo, ¿no? Entonces, imagínense lo que uno siente. Entonces, eso es importante, el sentimiento, hermanos, porque yo me imagino que muchos de aquella época que tenían ahí sus ganados, tenían un cariño especial por algún animalito, ¿no? ¿Y a quién se lo tenían que dar? Pues se lo tienen que dar a Dios. Entonces, se siente, ¿no? Se siente el dolor, pero yo creo que lo importante es saber a quién se le está entregando y el propósito que tiene ese animal. Fíjense qué vínculo tan importante se tiene que crear en el sacrificio, porque el sacrificio, ¿qué es lo que va a hacer? Aparte de lo que mencionamos, que es un olor agradable a nuestro Dios, vamos a ver qué otro propósito tenía muy importante. Capítulo 4 de Levítico. Los primeros capítulos de Levítico nos van a explicar todo esto, cómo eran los sacrificios, y todo esto lo estamos mencionando porque ¿en dónde se hacía? En el altar de los sacrificios. Dice el capítulo 4, versículo 35, dice así: y le quitarás todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote, ¿qué cosa? Expiación, ¿por qué? De su pecado que habrá cometido, y será, ¿qué? Será perdonado. Fíjense lo importante que era el sacrificio. Ya aquí les digo, nos vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta la importante labor del sacerdote. El sacerdote recibía el animal, el sacerdote era el que lo presentaba. Aquí nos va a dar muchos detalles específicos. Se partían los animalitos, eran cortados en partes, se separaban, aquí ya nos está mencionando el sebo, pero lo importante y lo que ahorita es el propósito, dice que esto, ¿qué hacía?
esto se hará, el sacerdote hará la expiación. Expiaban, cuando se llevaba un sacrificio, el propósito era expiar, ¿qué cosa? El pecado, era quitarlo, y no solamente quitarlo, sino ¿qué cosa? Se perdonaba, dice ahí, será que habrá cometido ese pecado, será expiado, pero también será. Entonces imagínense el vínculo tan importante que puede ser el animal. Por eso, hermanos, no puede ser cualquier animalito, no puede ser cualquiera, porque si nosotros vamos a la tienda y compramos el pollo ya hasta rostizado, pues a veces ni las gracias damos y va para adentro, ¿no? Pero si es un animal que tuvimos allí en casa 1 mes, 2 meses, ya está listo y lo llevamos, yo creo que sí, bueno, ustedes se lo han hecho y si no, experimentenlo. O sea, que se siente, de veras, tengan ahí en casa un chivo 1 mes, tengan en casa un borrego 4 meses y después llévenlo a que lo sacrifiquen para que se lo coman. O sea, se siente así, tiene uno un vínculo con el animal. Eso era importante, hermanos. Porque imagínense, estamos hablando que el animal está dando su vida, ¿por qué? Pues para que yo me perdone, para que a mí me perdone Dios. Entonces eso tenía que entrar mucho en mi conciencia y en mi cabeza, de decir, ese animal, pero si no hizo nada, ¿no? Porque ¿cómo son los borreguitos? ¿Cómo son las gallinas? ¿Cómo son los chivos? Son animales dóciles, ¿verdad? Son animales que uno los jala, ¿y qué hace el animal? Pues ahí se va, ¿no? Si uno lo jala, si uno lo deja ahí sin comer, ¿qué hace el animal? Pues no hace nada, ¿no? La verdad es que ni se quejan. Ahí donde lo pongamos, él se queda, se sienta, no hacen el más menor de los ruidos, ¿no? Y a veces hasta cuando son lastimados los animales, la verdad es que no se quejan. Entonces uno adquiere un vínculo con esos animales muy especial. Ahora imagínense que tengan por ahí 30, 40 y encuentren uno especial, ¿no? Que dicen, no, este animal es particular, a lo mejor es más dócil, a lo mejor es más alegre, no lo sé, uno puede encontrar, ¿no? Cosas humanas en los animales y uno decir, no, este animal es el mejor de todos. Dice la Escritura, bueno, pues ese animal, ¿para quién es? Es para Dios. Y es para Dios por varias razones. Primero porque tiene que ser para Dios como un olor, ¿qué cosa? Agradable. Y también porque ese animal, con su muerte, te va a dar a ti, ¿qué cosa? Te va a dar perdón. O sea, somos personas, la verdad es que como humanos cometemos errores constantemente. Y fíjense el nivel de conciencia que uno debía adquirir. Ya lo mencionamos, ¿no? Imagínense un animalito, tenerlo allí, ay, me duele, lo entregan, y algunos hasta lloran, ¿no? Sobre todo los niños, hasta lloran cuando ya se llevaron a la gallina. Y saben para dónde va, ¿no? Entonces llora el niño. O imagínense cada año hacer eso. Ya se murió, ya trajeron otra, pero también le va a pasar lo mismo. Entonces, lo importante es la conciencia que uno tiene que hacer y decir, oye, esto es duro. Entonces, ¿cómo debo de ser yo? ¿Cómo debo de aprender a valorar lo que está sucediendo con el animalito? Esto, hermanos, es lo que nuestro Dios necesitaba y era necesario que se transmitiera al pueblo. ¿Y lo hizo el pueblo? Por supuesto que lo hicieron. ¿Lo sufrieron? Por supuesto que sí, hermanos. Pero sucede que después del paso de los años, ¿qué cosa? ¿Se convirtió en qué? Se convirtió en costumbre o en rutina, o más bien la otra parte. Me duele mucho el animalito, pero este de aquí es bien latoso. Este sí que se lo lleven, ¿no? Ese es el que me alborota a todos. Este sí, vámonos, al sacrificio. Y hasta sentimos, ¿qué cosa? Alivio. Eso es lo que estaba sucediendo. El feo, el cojo lo presentaban. ¿Y qué estaba pasando, hermanos? Con la persona que lo entregaba. Pues ya no, ya esta parte de vínculo, esta parte de sentir la responsabilidad empezaba a desaparecer. Y esa es la parte que también debemos de entender nosotros, que sucedía con el pueblo. Seguramente al principio lo hicieron, ¿verdad? Y lo valoraron, decíamos lloraban. No dudo que cuántos de ellos habrán llorado llevando al mejor animal. O algunos no querían, ¿verdad? Pero seguramente alguien en casa, es que se tiene que presentar lo mejor para Dios, es este. No, ese no, mira, no, va a ser este. Y eso duele. Pero el paso de los años, el involucrarnos en otras cuestiones, el que ya no sea parte mía el animal, lo decíamos. En la época de Jesucristo, ¿se acuerdan qué sucedía? ¿Qué hacían? ¿Cómo era el tema de los sacrificios? Que Jesús también se los llegó a reclamar. ¿En dónde los encontraba? ¿Qué hacían afuera del templo? Los vendían, ¿no? Ya nada más llegaban con el dinero, pues a ver, dame, a lo mejor hasta compraban, vamos a pensar, ¿no? Pagaban el mejor, no el más caro. Pero ¿qué vínculo puede tener eso con tener un animal en casa? Lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Que voy a la casa, compro el pollo rostizado pues, y nos lo comemos hasta felices, ¿no? Pero es muy diferente que pues esté ahí vivo en casa, que me esté ahí picoteando,
¿no? Y después me lo tenga que llevar a que lo sacrificen y que me lo coma, porque a veces sí nos deshacemos del animal y a veces sí sabemos que lo van a matar para comer, pero ¿me lo como? Cuesta trabajo eso. Entonces, esta reflexión, hermanos, es muy importante. Es oportuno con este altar mencionarlo por el propósito y por el objetivo que nos acabamos de leer. Vamos a ver qué más continúa, hermanos, mencionándonos. Este es el altar, ya mencionamos lo que aquí ocurría, todo lo que aquí se quemaba, pero no solamente era el altar, menciona más cosas, ¿verdad?, del altar. El siguiente párrafo, hermanos, es pequeño, pero nos menciona también algunos datos de uso que tenía este altar. No sé si alguien lo quiera leer, hermanos, el párrafo. Allá atrás nuestra hermana, ya está nuestro hermano ahí que nos ayude, y ahorita nuestra hermana con la siguiente. A ese párrafo, adelante, ¿cómo dice la lectura? Como complemento tenía todos los utensilios para los sacrificios, sus calderos en donde se colocaban las cenizas y sus tazones, sus garfios, sus braseros y vasos de metal. Éxodo 27, 3, 29 y 12. Gracias. Bueno, pues el altar no nada más era el lugar, sino que más contenía, pues todos los accesorios. Todo esto, hermanos, era sagrado, ¿estamos de acuerdo? Podía hacerse allí, voy a decirlo un poquito con una forma coloquial, ¿se podía hacer ahí una carne asada, hermanos? Se podía aprovechar como, pues ya que está aquí el fuego, pues de una vez echa la carne que nos vamos a comer. No. Y tenía accesorios, ¿verdad?, que se utilizaban, tazones, garfios. La verdad es que escuchamos esto y algunos nos imaginamos, ¿no? A veces cuando salimos un fin de semana. Pero esto era muy, muy, muy especial. Era un tema completamente sagrado. Ya mencionamos quiénes estaban en este lugar. En lecciones pasadas sabemos quiénes eran los responsables. ¿De qué tribu eran los responsables de este lugar? Eran levitas, ¿sí? Exclusivamente levitas eran los que tenían esta responsabilidad. Entonces, el cuidado que se le daba, la limpieza que tenían, el orden, era algo muy, muy especial. Y bueno, no sé si más adelante la lectura lo menciona, sino ahorita lo digo. Recordemos que este lugar, ¿cómo era? Este lugar estaba en el desierto, pero tenía una cualidad, que era móvil, se tenía que estar transportando. Por eso vemos que menciona que tenía unos aros que se metían unas varas, porque en el momento correcto que se tenía ¿qué cosa? Mover. Y todos esos accesorios eran colocados ahí mismo, cuando ya lo habían limpiado, estaba frío, vamos a decirlo así, pues colocaban todo y lo cubrían. Y es algo importante, los levitas estaban organizados de tal manera que había sacerdotes específicos para todo, los que armaban, los que desarmaban, los que colocaban y también los que quemaban, ¿verdad? Los que trabajaban, por decirlo así, los que trabajaban al servicio de Dios en este lugar. Entonces era una organización, hermanos, muy extensa la que ellos tenían. Vamos al siguiente párrafo, mi hermana aquí adelante también nos había ya pedido leerlo. Vamos a leerlo y aquí pues ya nos va a mencionar parte de lo que estamos mencionando de nuestro objetivo. Adelante, hermana. Ahorita primero mi hermana que ya te había levantado la mano y ahorita le doy el paso a nuestra hermana también. Permítame, hermana, ahorita nada más que lean allá a nuestra hermana. Adelante, hermana. Los sacrificios de los corderos y de los demás animales llevados a cabo por los sacerdotes en este altar fueron una figura de Jesucristo, porque eran una sombra de lo porvenir, pues señalaban al perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9, 11, 14 y Juan 1, 29. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Vamos a darle esa lectura. Vamos a leerlo, hermanos, porque creo que este objetivo es importante considerarlo. Vamos al libro de Hebreos. Esta es otra referencia importante. El Éxodo, ya vimos la cita que leímos, Éxodo 27 nos explica cómo estaba hecho. Levítico, los primeros capítulos de Levítico nos menciona qué se hacía en él. Y en el libro de los Hebreos es la referencia, hermanos, que nos va a decir ahora cómo entendemos para nosotros, cómo entendemos en esta época, cómo entendemos después de que este lugar ya no existe, la función que ahora tiene el altar. Y en el libro de Hebreos nos lo va a mencionar. Con respecto a este lugar, o con respecto sobre todo al tema de los sacrificios, ya nos mencionaba el cuaderno, pues tiene que ver con Jesucristo y la cita es Hebreos. Si alguien lo tiene, levante la mano para leerlo. Mi hermano Prócoro se me apoya allá atrás con nuestra hermana para que leamos Hebreos capítulo 9, versículo 11 al versículo 14. Vamos a escuchar la lectura, hermanos. Dice, mas estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre,
entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Bueno, pues aquí está lo que mencionábamos. Esta lectura en Hebreos nos explica lo que estamos mencionando. Y nos hace reflexionar en lo que decíamos, ¿verdad? O sea, imagínense el sentimiento, el vínculo que se tenía con el animal, lo difícil que era desprenderlo, de llevarlo a este lugar a que lo mataran, a que lo sacrificaran, conociendo al animal. Los animales tienen cualidades, ya lo mencionábamos. Y nos hace la referencia ahora el escritor en Hebreos, diciendo, bueno, pues imagínense ahora lo que representa ¿quién? Jesucristo. Y conocemos quién es Jesús, ¿verdad? Dice que es como... Hay una representación que tiene Jesús. Hemos leído de Jesús, hermanos. ¿Sí han leído de Jesús? ¿En dónde nos habla de Jesús la Biblia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué libros? Los primeros 4 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí nos narra de Jesús. Y si nosotros leemos Juan, y si nosotros leemos, hermanos, podemos conocer a Jesús y podemos conocer cómo era, cómo se comportaba con las personas, cómo respondía o si no respondía. Cómo era con sus padres, cómo era con sus amigos, cómo era con los que lo molestaban, ¿verdad? Hemos leído episodios de cómo constantemente lo acechaban. Y eso nos hace ver, pues, cómo era Jesús. Seguramente nos hace amarlo, nos hace apreciarlo, ¿no? Nos hace tener un sentimiento muy especial por cómo era con las personas. Entonces, eso es lo que nos está reflejando en la lectura. Nos dice, bueno, él vino como un cordero, dice, ¿verdad? Así como esos animalitos que eran llevados, que no se quejaban y que no tenían culpa, ¿verdad? Porque el animal no tenía alguna culpa. Bueno, al menos que yo se la pusiera, lo que les decía, ¿no? A veces hay quienes llevan al animal y por feo, por escandaloso, pues ahí se lo llevaban. Pero eso ya era una acción ¿de quién? Pues mía, porque la indicación de Dios, ¿cuál era? Lleva el perfecto, lleva el mejor de todos, el que te haya gustado, ¿no? Imagínense que nos digan, a ver, escoge una pieza la que más te guste. Uy, esta está preciosa. Ah, bueno, se la vas a regalar, ¿no? A él. Ay. Entonces, a veces decimos, no, pues me hubiera dicho eso antes, escojo la que sea. ¿O no? Entonces, ese es el ejemplo, ese es importante que entendamos este vínculo, porque viene el maestro. Y yo lo he visto, hermanos, cuando se acerca la fiesta de la Pascua, que es una fiesta de alegría, hay quienes se entristecen, hay quienes recuerdan y han visto las películas, donde se ve ahí la representación de esos personajes y los torturan. ¿Cómo nos da gusto? ¿Nos sentimos bien? ¿O nos duele? A veces, sabiendo que no es Jesús, uno se dice, qué horror, ¿no? ¿Cómo le hicieron eso? Y hay quienes hasta lloran, hermanos. Porque ese es el vínculo que necesitamos crear con Jesús. Entenderlo quién era, que era un personaje que era bueno, era un maestro, vino a enseñarnos cómo teníamos que ser. ¿Y qué final terminó teniendo? De muerte. ¿Y qué tipo de muerte? De cruz. Dice Hebreos lo que estamos leyendo. Dice, ¿cuánto más valiosa será la sangre? Si esos animalitos no tenían culpa, dice el escritor, y fueron sacrificados. Ahora imagínense un personaje con cualidades sobresalientes y que tampoco tenía culpa. Porque sabemos que Jesucristo no cometió ninguna falta, ¿o sí? Lo juzgaron y hablaron de él de manera injusta, ¿no? Hasta andaban buscando testigos falsos, ¿se acuerdan? Buscaban, a ver, hablen mal en contra de él porque no tiene nada. ¿Lo conocía la gente o no lo conocían? ¿Se acuerdan que hablaba y decían, bueno, pues si lo conocemos, sabemos quién es su papá, ¿no? Sabemos de dónde viene y de dónde aprendió esto. Se sorprendían. ¿Habrá existido envidia? Seguramente, ¿verdad? De ver un personaje que no tenía escuela, pero que tenía un aprendizaje amplio. Era amado por la gente, sí, era amado no por lo que decía, sino por lo que hacía y por cómo actuaba. Entonces, imagínense ese vínculo que se crea. Qué duro, qué difícil habrá sido para quienes vivieron ese momento, hermanos, los que vieron morir al maestro. Y nosotros lo leemos y también sentimos lo mismo, ¿no es así? Entonces se tiene que crear el vínculo que dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ni siquiera lo llevamos nosotros como los animalitos. Imagínense,
¿Algún animalito va solito a que lo lleven a sacrificar? La verdad es que no, siempre lo lleva alguien. Bueno, Jesús dice, nadie lo llevó. ¿Qué dice? Se ofreció ¿cómo? Él se presentó, se acercó y menciona, ¿verdad? Nos trata de poner en ese esquema que vimos para entender este acontecimiento. Dice, imagínate que se acercó, como dice, a un santuario. ¿Un santuario qué? ¿No hecho de qué? Un santuario no hecho de manos, dice. Pero así se acercó el maestro. Va a ese lugar y se ofrece. ¿En beneficio de quién dice? En beneficio de todos. Ofreció a sí mismo, limpiará vuestras conciencias, las nuestras, las de ustedes, la mía. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis a quién. O sea, ¿qué importante representa entonces este lugar? Este altar de los sacrificios, lo que ahorita nos está plasmando el cuaderno es entender su propósito que tuvo en el pasado, lo que ahí se quemaba, hermano, lo que representaba todo lo que ahí se quemaba, esos huesos, esa sangre que se derramaba. Nosotros lo leemos, imagínense, en algunos sacerdotes seguramente se convirtió en algo muy rutinario, ¿no? ¿Cuántos sacrificios no llegaban diario? ¿Recuerdan la fiesta de las cabañas? ¿Recuerdan cuántos se quemaban en la fiesta? A ver, ¿quién se acuerda del número, hermanos? 215, imagínense estar allí destazando animales, poniéndolos a que se escurran. La verdad es que puede caer en la rutina, ¿no? Y puede ya hasta como que a veces hasta perder un poquito el propósito de lo que se hace. Pero con Jesucristo, dice la Escritura, ¿cuántas veces entró? ¿Cuántas veces murió? Dice, pues no es necesario hacerlo más, ¿o sí? O sea, que un hombre se sacrifique por el resto de la humanidad, no creemos que sea necesario tanto. Y sobre todo para que no pierda esta esencia, para que no ocurra lo que pasó con el anterior. Y que de hecho menciona una característica del anterior, ¿verdad? No sé, creo que sí se leyó ahorita en la lectura. Dice que era una ¿qué? Era una sombra. Era solamente algo pasajero. La misma cualidad que tenía en el desierto. En el desierto ya dijimos que este santuario, ¿cómo era? Se movía. O sea, no estaba fijo. Esa representación no era algo que iba a estar para siempre. Y es lo que en la lectura nos está tratando de entender. Esto no era para siempre. Lo que sí era para siempre, que es el sacrificio de Jesús. Lo que ocurrió, lo que pasó en su acontecimiento, que es una sombra de lo que estamos leyendo, de ese altar que se llevaban y se quemaban todos esos sacrificios. Vamos a avanzar en nuestra lectura, hermanos. Este punto es importante, pero estamos abundando. Y finalmente la lección nos habla. Da algunas representaciones también a cada una de las partes, pero la fundamental es esta, hermanos. La fundamental es que es lo que ocurría en ese lugar. Lo fundamental es que en este lugar se sacrificaban animales, ya lo vimos, algunas veces de manera impresionante. Algunos escritores, algunos creen, bueno, ya lo vimos las medidas en este lugar en el desierto, pero era el único, hermanos, que existió. Después del desierto, después de que el santuario estuvo en el desierto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la siguiente fase ahora, hermanos? ¿La recuerdan? ¿Quién lo establece de una manera más formal? ¿Quién de hecho hasta lo pone sobre piedras? Así es con Salomón. Viene ahora sí el asentar, el darle un lugar a este santuario. Y es lo que conocemos como el templo. Ya es un templo, ya es un lugar fijo. Y algunos escritores creen que, bueno, las dimensiones pues varían, ¿verdad? Porque ya vieron ustedes el tamaño. Ahora imagínense 215 animalitos. Pues sabe ser ahí, yo me imagino que complejo. Pero se cree que este lugar pues fue aumentando, fue ampliando con el primer templo de Salomón, con la reconstrucción en la segunda. Se cree que seguramente van a ver, de hecho algunas imágenes estaremos viendo donde se ve hasta como más grande, ¿no? Creo que la primera imagen, a ver si mis hermanos nos regresan a la primera imagen que pusieron ustedes, mis hermanos de cabina, donde estaba el texto para memorizar, estaba creo que el material, y hay una imagen ahí donde se ve un sacerdote, y si ven el altar se ve muy grande, a ver si nos apoyan en ponerla. La primera que pusieron mis hermanos de cabina, si me ayudan con la primera imagen, para que veamos lo que les decía, son referencias artísticas que nos dan, y aquí se ve más grande. Entonces ese probablemente ya era una propuesta que tenía que ver con el templo. Bueno, a ver si los hermanos nos apoyan a ratito con la primera. Ahí está, miren, ¿ya vieron cómo se ve más grande? Es muy diferente a la que vimos hace rato. Ahí sí caben varios animalitos, seguramente. ¿Sí? Hay datos que no nos menciona, hermanos, pero sí lo vamos entendiendo. Y aquí ya se ve lo que les decía, miren, está en piedra. Entonces insisto, son artísticos, son representaciones para que nos demos una idea, pero algunos hay quienes creen que, bueno, ya cuando el templo se fijó, fue más grande.
¿Y a cuánto se le habrá dedicado a este lugar? No sé si lo leímos, pero dice la Escritura que ese lugar, ¿cómo se encontraba? ¿Cuál era su situación con respecto a estar encendido, hermanos? Siempre estaba encendido, dice que siempre se estaba quemando algo. Entonces imagínense el calor, imagínense el constante salida de humo. ¿Y todo esto para quién? Eso es lo que no debemos de perder. Todo esto era para quién. Todo era para Dios. O sea, quienes trabajaban ahí estaban dedicados. Hubo personajes que seguramente hicieron mal uso de ello y sabemos las historias, por ahí conocemos, tal vez no de este lugar, pero sabemos lo que sucedía cuando se hacía un mal uso. Entonces era algo muy, muy especial. Entonces sí es necesario que entendamos la santidad que tenían estos lugares y le demos la atención a lo que es. Imagínense si le estamos dando la atención a algo sobre piedra. Ahora imagínense cuando nos trasladamos a Jesús, ¿no? Que es lo que estamos mencionando, es lo que yo les decía. Este lugar sí era muy importante, sí tenía una situación muy especial, que por eso está aquí y por eso lo estamos estudiando. Vamos a ver lo que es el siguiente párrafo. Nos va a seguir mencionando algunas cualidades, como les decía, de este lugar. Mi hermana aquí adelante quería leer, si mi hermano nos apoya. Vamos a ver qué otro dato nos proponen los hermanos en el cuaderno después de entender a Jesús y a este altar. El que dice, este altar, hermana. Este altar era también una representación del lugar en donde fue crucificado el Hijo de Dios. Podemos observar que así como el altar estaba fuera de la puerta del lugar santo, también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, concretamente en el lugar conocido como el Gólgota o el lugar de la calavera. Hebreos 13, 11 al 13 y Lucas 23, 26 al 33. Amén. Gracias, hermana. Vamos a considerar esa lectura, vamos a irnos a Hebreos, hermanos, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 13. Ya mencionamos que Hebreos también vamos a encontrar mucho con respecto al templo, con respecto a todos los accesorios que existían, a todos estos lugares, pero lo maravilloso es que nos va a recordar, hermanos, ahora el propósito que es Jesucristo. Hebreos capítulo 13, estamos allí. Vamos a leer el versículo 11, lo voy a leer yo, dice así: porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados ¿dónde? Fuera del real. Por lo cual también, ¿quién? Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues fuera del real, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la del porvenir. Entonces, lo que la cita nos menciona es que, bueno, sí, tratar de entender estas referencias, ¿verdad? Hay muchas referencias de Jesús, de hecho hay quienes hemos escuchado lecciones que fue preparado desde antes, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una mujer que hizo con Jesucristo antes de su muerte? Lo ungió, ¿no se acuerdan que le puso aceite? Hay otro acontecimiento donde llega Jesucristo a la puerta de Jerusalén y ¿cómo lo reciben? Dice que lo reciben con palmas. Entonces hay acontecimientos así que tratan de los escritores de mencionar que eran como puntos, ¿verdad? Para entender la figura de Jesucristo y que esto tenía que suceder. Y bueno, aquí se toma entonces el altar de los sacrificios, pues también entendiendo como que es el lugar donde el maestro finalmente es sacrificado. Vamos al siguiente párrafo. ¿Alguien quiera apoyarnos en leerlo, hermanos? El siguiente párrafo. Mi hermana, si nos ayuda allá atrás, mi hermano Prócoro, con nuestra hermana para ver los siguientes dos párrafos, mi hermana, si nos ayuda. Era también los cuernos y el de las dos varas. Gracias. Los cuernos que tenía este altar significaban mucho para aquellas personas que cometían faltas que merecían la muerte, ya que podían asirse, aferrarse a los cuernos y con ello escapaban de la muerte, lo cual no siempre fue así. Primer libro de Reyes, del 1 y versos 50 al 53, capítulo 2, del 28 al 34. Las dos varas que servían para transportar este mueble son una representación de los dos testamentos que nos hablan de la misión expiatoria de Jesús. Gracias, mi hermana. Bueno, mencionábamos que hay más elementos y hay un acontecimiento muy particular. Ahí menciona las citas, hermanos. En el libro de los Reyes nos menciona la situación de dos personajes que se metieron. Dice que estaban siendo condenados, tenían que tomar una decisión con ellos. Es el libro de los Reyes, entonces estamos hablando que es la época de ¿quiénes? De los reyes, donde el rey, ¿qué tenía, hermanos? Autoridad, ¿no es así?
donde el rey tenía que tomar responsabilidad. Entonces, lo que nos menciona aquí nuestros hermanos es, siguiendo esas lecturas, pues habla de eso, ¿no? Que se agarraban, que se aferraban de esos cuernos, de ahí los tomaron, a uno lo condenan, me parece que al otro sí toman una decisión diferente, pero a uno de hecho ahí da la indicación el rey, pues ahí mismo lo vas a tener que matar. Entonces, son casos que se mencionan, importante hacerlo ver, y bueno, nos hacen una propuesta a nuestros hermanos con respecto a estas dos varas, ¿verdad? Finalmente se ve ese ejemplo de que es transportado, y tratando de hacer esa referencia con Jesús, bueno, pues sabemos, lo mencionábamos, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar de Jesús, hermanos? Pues en la Escritura, ¿no? La Biblia nos va a hablar de Jesús. Ya mencionábamos su vida, ¿dónde viene específicamente? Ya mencionamos en los Evangelios. Y en el Antiguo Testamento habla de él también. Pues también lo menciona, ¿verdad? De hecho, siempre se nos ha dicho, hermanos, ¿con qué predicaban Pablo? ¿Con qué predicaban ellos, hermanos? No existía en ese momento el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, cuando hablaban de Jesús, ¿qué utilizaban? Pues eran referencias, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado. De hecho, el libro de Mateo, si lo leemos, ustedes presten atención a la Mateo, y Mateo siempre recuerda, lo que dijo el profeta Isaías, porque está escrito como lo dijo el profeta Malaquías. Bueno, espero que sí sea así. Pero muchos de lo que estaba escrito hace referencia, porque ahí estaba. Entonces, esto lo sabemos, ¿verdad?, que cuando se trata del sacrificio de Jesucristo, de este plan de nuestro Dios, ¿en dónde lo encontramos? La Biblia es la que nos lo va a mencionar. Su historia, su vida personal, en donde es, bueno, personal en el sentido de todo su trabajo, los primeros 4 evangelios. Y el libro de los Hebreos, pues es una obra que nos muestra esta reflexión tan importante que estamos haciendo, donde valoramos el altar. Lo importante, hermanos, es valorar ese lugar, darle el valor a este santuario, el propósito que tenía, y también entender, como dice Isaías, solamente lo vamos a leer como referencia, porque Isaías hace esa referencia de que pues ya se les había hecho costumbre, dice Isaías capítulo 1. Vamos a leer qué es lo que dice. Fíjense cómo se expresa nuestro Dios ante esa rutina, ante lo que mencionábamos, ¿no? Pues me llevo que está feo, que da mucha lata, ahí lo vamos a sacrificar. Voy a leer solamente algunas partes importantes. Dice el versículo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno del pesebre a su señor. Israel no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. Y ahí empieza a mencionar esto. El versículo 11 dice así: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carnero, de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinisteis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y lo que menciona es eso. No voy a leer todo Isaías, hermanos, pero si ustedes tomen esa lectura de Isaías capítulo 1, bueno, ¿por qué Dios ya no quiere los sacrificios? ¿Ya quería que se quitaran? No, lo que está diciendo es que se había hecho costumbre. Y les dice: a ver, llévaselo así como me estás entregando cojo y sin ojos, a ver, llévaselo a tu rey, a ver qué te va a decir, preséntaselo, ¿no? O sea, eso es lo que Dios hace ver. Dice: ¿para qué matar tantos animales? 600, 800, ¿para qué? Si somos si somos iguales, ¿no? Si ya no tenemos el vínculo de hacer ver que nos estamos desprendiendo de algo que tiene valor. Entonces, esto era sombra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, no perder la santidad de estos lugares, de esos espacios que existieron. Yo soy de las personas que piensan que no podemos con ligereza creer lo que les decía, ¿no? Bueno, pues ahí que se queme lo que sea, no importa. El que alguien diga, pues vamos a hacerlo y vamos a hacer como que una representación. Yo creo que son cosas delicadas, hermanos, de mucho cuidado. Y más porque ahora ya tienen otro valor para nosotros, ¿no es así? O sea, esto, recordarlo y saber la función que tenía es importante. Pero ahora nos corresponde ¿quién? Nos corresponde alguien, hermanos, que también se sacrificó y que no es un animal, es un ser humano. ¿No dice la Escritura que fue nacido de quién? Fue nacido de mujer. ¿No tenía sentimientos acaso? ¿Lloraba? ¿Se enojaba? Pues sí, era una persona pues como nosotros, con temperamento, pero que tenía una manera de ser completamente diferente a lo mejor a lo que soy yo. Y luego enterarme que lo mataron, ¿no? Saber todo el calvario que sufrió, que padeció, y esa muerte en cruz era una cosa común. Era una cosa terrible, hermanos. ¿Era la única manera de morir en aquella época? Los romanos tenían muchos métodos,
Y se considera que este era uno de los métodos más crueles, uno de los métodos más duros que pudieron haber ejecutado contra una persona. Ya no existe este tipo de muertes, ¿sí? Bueno, seguramente existirán otros métodos también muy crueles. Pero esto es lo que nos tiene a nosotros que hacernos la pertenencia con Jesucristo y con lo que aquí ocurrió. Vamos a ver el último párrafo. No sé si alguien me quiere ayudar a leer el último. Adelante, mi hermana, allá atrás. Bueno, ahorita pasamos con mi hermana. Vamos a prestar atención al último párrafo que dice esta reflexión importante del altar. Adelante, hermana. Dice, también es importante recordar que el fuego del altar debía siempre estar ardiendo, no debía apagarse, aun cuando no se hiciera sacrificio. Cada mañana se ponía leña en el altar. Cuando se quitaban las cenizas del sacrificio que se había dejado ardiendo en la noche, según Levítico 6, 8, 13, asimismo no debería faltar fuego en nuestro corazón, el cual representa la palabra de Dios, pues nos motiva a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por Jesucristo. Jeremías 23, 29, Lucas 24, 32 y Romanos 12, 1. Amén. Gracias, mi hermana. Vamos a tomar lectura a la cita de Romanos, mis hermanos. Le pido a mi hermana aquí que me quiera apoyar, mi hermano Prócoro, que si nos ayuda con la lectura para que pues también participe. Romanos capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, lo que dice el versículo 1 de esta cita. Romanos capítulo 12, 1. Dice, hacia adelante, hermana. Sí. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Amén. Bueno, pues aquí el sacrificio ahora toma otro lugar. Entendemos el sacrificio de Jesucristo, entendemos su muerte, pero también nos está pidiendo a que nosotros nos sacrifiquemos, ¿no es así? Pero es un sacrificio diferente. ¿Cómo dice que es? Es vivo. Ese sacrificio debe ser también agradable y ¿cómo? Racional. Ya es distinto. Una reflexión interesante que nos hacen nuestros hermanos con el fuego, ¿verdad? ¿Qué representa entonces el fuego? Decíamos que, imagínense estar allí día y noche, se sentía el calor, ¿no? Se sentía calor en ese lugar, el humo que subía. Y es una reflexión, ¿verdad? Que sube a la presencia de ¿quién? De Dios. Digo, sabemos que Dios está en todo lugar, hay reflexiones, pero entendiendo este concepto, hermanos, es trasladarlo a nosotros. Y se nos pide estar igual, siempre como. Siempre encendidos, ¿no? Siempre vivos, siempre dispuestos a trabajar, siempre dispuestos a hacer algo. Y es interesante, podemos encontrarle muchas cosas. Dice, bueno, si no había que sacrificar, echaban leña, dice Éxodo Levítico, que no lo vamos a leer, y ahí menciona, bueno, yo creo que podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Si no estamos en épocas de fiesta, hermanos, ¿no vamos a ofrecer nada a Dios? Pues tendríamos que buscar, ¿verdad? Tenemos que ver el sábado, tenemos que ver opciones y estar siempre en constante calor, en constante comunicación con nuestro Dios, con nuestros hermanos, en cumplir algo. Habrá cosas, si alguien decía, ¿verdad? Es que siempre hay algo que hacer, ¿no? En la iglesia, o no lo creen ustedes, hermanos. En casa, ¿no? A veces siempre decimos en casa, siempre hay algo que hacer, ¿no? Ya está uno descansando y dicen, espérame, es que hay algo siempre que hacer aquí. Bueno, yo imagino que en la iglesia va a ser algo parecido. Siempre hay algo que podamos hacer, que podamos entregar. Entonces, este cuaderno, hermanos, esta lección me parece que es bueno que estemos prestando atención, que entendamos cómo funcionó, ver las medidas, todos los tamaños, para que le demos el valor, hermanos, que necesita. La santidad y el respeto que ese lugar se le dio. Y también que nos duela saber que pues muchos no lo hicieron así. Eso nos vincula más, ¿o no es así? Yo les mencionaba, la realidad es que no hay vestigios, hermanos, no hay, yo traté de buscar, y la verdad es que no hay, o sea, no hay algo que encontremos, miren este cachito, pues era del altar. Lo más que por ahí encontré fue una lectura, hay un personaje que nos han mencionado muchos los hermanos, de un historiador que se llamó Flavio Josefo. Él hace una narración, él narra precisamente, hay un libro que tiene que se llama, me parece que es La guerra contra los judíos, o La guerra de los judíos, y narra pues todas las guerras, todas las rebeliones con el Imperio Romano, como los judíos pues no se no dejaron y no aceptaban este dominio. Y hay una parte en el término, hermanos, al final de uno de sus capítulos, donde precisamente describe, es interesante cómo él da la descripción de este último templo que estuvo en pie, y dentro de esa descripción pues sí hace mención, hermanos, del altar de los sacrificios, y él hace mención de lo que yo les dije al principio. Él dice,
eso, dice, cuando estaban a la puerta, dice, lo primero que veían era el altar. Eso es lo que estaba a la puerta siempre, en el altar. Y ahí es, dice, él menciona que ahí llegaban, ahí depositaban sus ofrendas y después entraba el sacerdote a hacer el sacrificio. Entonces, es lo que yo encontré. No hay vestigio, pero sí hay registros, hermanos, históricos de este lugar y de la importancia que tenía, de lo que representaba el vínculo, como yo les decía, tan importante que tiene. Y estamos hablando que ya muchos años después de la muerte de Jesús, ¿no? Este acontecimiento, todo ya el pueblo de Israel hacía uso de este lugar. Ya está destruido, hermanos, todo ya no está en pie, ya no hay sacrificios, ya de hecho ellos han tenido que modificar muchas cosas como se llevan los registros de acuerdo al Levítico, porque pues ya no pueden hacerlo, lo hacen de una manera diferente. Y nosotros entendemos que esto era un propósito, tenía un objetivo, que ese lugar existiera, porque venía alguien todavía con una responsabilidad mayor, y un suceso semejante, ¿verdad? Ya lo platicamos, de sacrificio, de muerte con nuestro maestro, que es nuestro propósito ahora es nuestra reflexión. Ojalá, hermanos, que Dios nos permita que nos llevemos esta enseñanza, que le demos ese valor a ese lugar, pero para que le demos todavía mucho mayor valor a lo que pasó con Jesús, a que reflexionemos cuando nos toque presentar nuestros sacrificios, a que reflexionemos cómo nos encontramos ahorita que ya terminó la fiesta de las cabañas y que nos faltan creo que 5 meses, ¿no? para Pascua. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos? ¿Nos tomamos unos días, hermanos? Esto es importante para reflexionar y para saber si ya podríamos empezar a prepararnos quizá, ¿verdad? O si hay algo más que pueda existir que podamos hacer. Nos van a dar por aquí al rato una noticia, la vamos a aprovechar. Tuvimos un suceso terrible en la semana y bueno, pues aquí es donde se puede mostrar, hermanos, si podemos todavía hacer algo por la iglesia. Ya lo darán nuestros hermanos el aviso, no me adelanto yo, pero que sean oportunidades que tenemos a la vista, precisamente para que podamos nosotros, hermanos, considerar lo que hoy estamos escuchando, cómo hubo un hombre que hizo un esfuerzo tan importante por la humanidad. Bueno, ¿qué podría hacer yo, no? No me siento como Jesús, pero tal vez en su ejemplo, ¿qué podría yo entregar también que tengo a la iglesia? Vamos a terminar, hermanos, con las preguntas. Esa es la lección del día de hoy. Seguiremos estudiando algunos lugares dentro del santuario y ojalá que también le demos esa importancia a cada elemento y encontremos, hermanos, sobre todo lo que ahora a nosotros nos puede dar importancia estos lugares. Dicen las preguntas, ¿cuáles eran las medidas del altar del holocausto? Bueno, ahí están en Éxodo 27, yo no me la sé, pero en Éxodo 27, capítulo 1, que lo leímos, ¿verdad? Lo leyó nuestra hermana, ahí menciona. Realmente no era algo muy grande, ¿sí? Si podemos más o menos trasladar los codos a metros o a centímetros, no era algo muy grande, pero bueno, era algo lo necesario, ¿verdad? Para que ahí se quemaran los animales, y ya mencionamos que no nada más animales, que creo que es la siguiente pregunta. ¿Dónde estaba colocado el altar? ¿Dónde estaba, hermanos? Hebreos 13:11, y ahí nos menciona que estaba, pues, de la puerta, era lo primero, hermanos, que había entrando el altar de los sacrificios. ¿Por qué Jesús tuvo que morir fuera de la ciudad de Jerusalén? Bueno, en Hebreos 13:11 y 12 vemos esta idea, ¿verdad? Hay una reflexión importante, que así como lo que nos está diciendo es que salió, ¿verdad? Lo sacan de la ciudad, y ¿en dónde es sacrificado? Había un lugar, hermanos, un lugar donde se hacían los sacrificios, bueno, donde eran crucificadas la gente. Ahí llevan también al maestro. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir fuera de la ciudad? ¿Ya lo leímos? Sí, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre los corderos que se ofrecían en este altar y Jesucristo? Son una figura. ¿Qué otra relación podemos encontrar? ¿Cómo son los corderitos, dijimos, hermanos? Son mansos, son humildes, tienen culpa los animalitos. Entonces, cuando hablamos de esta relación, ¿Jesucristo tenía culpa, hermanos? ¿Cómo fue, dice Isaías? ¿Cómo fue, dice Hebreos? Dice que fue como ¿qué? Como cordero, ¿no? Su boca, dice, en el libro de Isaías menciona, dice que pues enmudeció. Dice que él pagó, ¿no? Por nuestras culpas, dice en Isaías también. No viene aquí la referencia, nos dan Juan, capítulo 1, 29 y Hebreos 10. Pregunta 5, ¿qué representaban los cuernos para el que cometía alguna falta? De acuerdo no tomamos estas lecturas en Reyes, pero mencionabas que ¿qué hacían aquellos que cómo veían los cuernos? ¿Como para qué? Dice que aferrarse, ¿verdad? No sé, no sabemos, bueno, yo en lo personal, si había alguna representación o algo más ahí que nos haga decir si algo significaban esos cuernos, pero por los dos acontecimientos que se mencionan, bueno, pues se entiende, hermanos, que pues era como que, no sé si pedir, que expiar a lo mejor tal vez la culpa, o que se les perdonara, ¿no? Entendiendo que en ese lugar se quemaban los sacrificios, y ya leímos que eso ocurría.
probablemente algo de esto pudo haber tenido sentido. Dice la pregunta número 7, ¿por qué algunos sacrificios, no, ¿verdad? Me estoy saltando una. Pregunta 6, ¿qué otros utensilios eran usados para el altar de los sacrificios? Pues ahí nos menciona, ¿verdad? ¿Había qué? Tazones, había garfios, así es, braseros también, había vasos, había muchos elementos que se utilizaban. O sea, el sacerdote pues, no lo hacía con sus manos, sino también había elementos que se utilizaban. Y entendemos que todo esto era, ¿qué, hermanos? Les decía yo, era sagrado, ¿verdad? Era especial, y el cuidado que se les daba seguramente también era de limpieza, de tenerlo cuidado. Ellos tenían ahí sus reglas, hermanos. Pero es cierto, eran usados, y mencionábamos que cuando se transportaba, pues también era colocado todo ahí mismo en este lugar. Pregunta 7, ¿por qué algunos sacrificios hechos en este altar se les llamaba holocaustos? ¿Sí entendemos esta idea, hermanos? El sacrificio, ¿qué es el sacrificio? Cuando hablamos de un sacrificio, ¿qué es? Es dar muerte, el sacrificio es dar muerte, ¿sí? ¿Y el holocausto? El holocausto es exacto, es quemar. A través de nuestra hermana totalmente se quemaba, o sea, el holocausto es poner algo y se consume, se quema completamente, o sea, no se bueno, hay unas reglas que tenían los sacerdotes, preparaban, separaban, pero prácticamente se ponía ahí, creo que lo leímos en una cita, ¿no? Del cebo, y se consumía. Eso es holocausto. ¿Y esto dónde ocurría? Ahí mismo, en el altar ahí se colocaba y todo eso se quemaba. ¿Qué elemento no debería faltar en este altar? ¿Qué elemento no debe faltar? El fuego, ¿verdad? El Levítico 6 nos habla de ello, creo que sí lo mencionamos en el último párrafo, ¿verdad? Levítico 6 dice que este fuego, ¿cómo era? Era un fuego que que estaba constantemente allí encendido, se mantenía así de esta forma, y hasta menciona el Levítico que bueno, a veces era necesario, sobre todo en la noche dice, se colocaba leña para que siguiera ardiendo. Dice la pregunta 8, es la que leímos, discúlpenme, la 9, según el profeta Jeremías, ¿qué representa el fuego? Vamos a leerlo, esta cita no la tenemos, pero con esta terminamos. Tenemos tiempo, hermanos, para darle lectura a Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice así, hermanos, Jeremías 23, 29 de esta última pregunta, para entender lo que representa, dice, ¿qué representa el fuego, verdad? Jeremías 23, 29, ¿estamos ahí? A ver, creo que sí es la cita. ¿No es mi palabra como qué? Como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo es el hacer la voluntad? Sí es fuego, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es el fuego? ¿Lo han tocado el fuego? ¿Alguien lo ha tocado? ¿Qué sucede, hermanos, cuando tratamos de...? Pues la verdad es que se siente, luego el cuerpo reacciona, y si dejamos ahí la mano, pues se nos quema, hermanos, se nos va a pasar lo mismo que con eso, se nos consume. Entonces no es algo que se tome a la ligera, ¿estamos de acuerdo? Nuevamente, cuando está el fuego, ¿qué dicen las personas? Que al fuego hay que tenerle ¿qué? Pues dicen así, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos, y hay que saber, ¿verdad? Desde niños se nos permite manejar fuego. Al contrario, ¿verdad? Si es algo que tiene con fuego, ¿qué hacemos con las criaturas? No, porque a veces no saben cómo manejarlo, ni saben cómo hacerlo. Entonces dice Jeremías que ¿cómo es el fuego? Pues lo representa como la palabra de Dios, hermanos. Son cosas de mucho cuidado, es algo que debemos de tomar con mucha responsabilidad. Y podemos ver la otra parte del fuego, ¿no? El fuego no nada más quema en un sentido, pero cuando lo entendemos, hermanos, y cuando sabemos su uso, ¿qué hace con nosotros? El fuego nos da calor, ¿no es así? Nos mantiene también y ayuda hasta para nuestros alimentos, ¿no? ¿Quiénes no encendemos fuego en casa para nuestro alimento, hermanos? Entonces sí, es interesante la reflexión que hace Jeremías con respecto al fuego, y bueno, Hebreos que hace también con los sacrificios. Hermanos, pues esa es la lección que tuvimos el día de hoy, es el altar de los sacrificios. Es un lugar que yo espero que de cada uno de los elementos que encontremos del santuario nos demos cuenta que nada es simple, nada es sencillo, todo tiene mucho valor en ese lugar, como lo hicieron, y sobre todo lo que hoy en día se traslada para nosotros. Hermanos, pasa a vosotros.